permiso, pido señores para comenzar. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Semillas de Fe, sembrando valores, cultura y esperanza. Estamos en una nueva edición y como siempre llegamos a ustedes a través de nuestro canal YouTube, @Medalla Milagrosa Yagua, gracias también a la alianza que tenemos con nuestros hermanos y amigos de Sonido 93.1 FM y de la empresa Bencable TV. Es siempre para nosotros un orgullo poder compartir con ustedes en este espacio lo que tiene que ver con el camino de la fe, con el camino de la realidad a la que Dios nos llama, para que también nosotros sepamos manifestar esta fe en medio de nuestras realidades, en medio de nuestra cultura. Y en este programa Semillas de Fe precisamente vamos a hablar de uno de los santos destacados de nuestra Iglesia Católica, que dentro del santoral tiene una preeminencia especial porque después de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, es el único santo que se celebra el día de su nacimiento. Cada 24 de junio celebramos a San Juan Bautista, precisamente aquel hombre que preparó el camino para la llegada del Mesías según la Sagrada Escritura, haciendo un bautismo de conversión, que no es nuestro bautismo católico, porque él mismo lo señalaba después que también Jesús se hizo presente para ser bautizado por él. Decía: yo bautizo con agua, pero conviene que venga el que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y precisamente ese fue el camino de San Juan, dar el paso de preparación para la llegada del Mesías. Su bautismo era de conversión, de preparar los corazones, de que nos rindiéramos o se rindiera el pueblo de Israel delante de aquel que venía como Salvador. San Juan, su característica principal dentro de su personalidad de sacrificio, de desprendimiento, era un asceta. Asceta en nuestra Iglesia Católica quiere decir una persona desprendida totalmente de sí mismo, sin lujos, sin ningún tipo de comodidades, simplemente viviendo como un ermitaño de una manera radical. Quiso manifestar la llegada del Salvador con este momento en que vivió para atraer las miradas y atraer los oídos hacia él. Él anunciaba, el mismo Jesús dice que él era la lámpara que iluminaba con la luz de Dios en el desierto para que muchos encontraran el camino de la salvación. Entonces vamos a hablar de este santo preeminente de nuestra Iglesia Católica por una razón específica, porque lo celebramos dentro del calendario del santoral de cada una de nuestras celebraciones del año litúrgico, pero también porque lo celebramos como una manifestación cultural en Venezuela. De hecho, hay comunidades, hay fraternidades, cofradías que se llaman sanjuaneros en honor al santo. Cuentan con una imagen de San Juan que les recuerda a la realidad de lo que significa esta manifestación cultural, pero también tenemos una historia, una tradición por la cual en el año 2021 la UNESCO pues hizo el decreto para que se reconociera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en nuestra querida Venezuela, sobre todo en la zona central. Así que vamos a tener unos invitados especiales y vamos a contar con ellos para que también nos ayuden a poder caminar a través de la cultura al encuentro de nuestra fe y a la manera como, resaltando la vida del santo, podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar atentos porque en este programa queremos dar a conocer quién es San Juan Bautista y cómo le rendimos el culto, cómo le rendimos la devoción y cómo en nuestras comunidades se ve profundamente la imitación de este santo para llegar a Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. San Juan todo lo tiene. San Juan todo lo tiene. Al ritmo de los tambores en el litoral central. Y en este programa de Semillas de Fe, hablando de San Juan Bautista, el primo del Señor, que más que el vínculo familiar era la misión que Dios le encomendó desde el seno materno de anunciarlo, nos encontramos con nuestro amigo Johnny Brea. Johnny, cultor de nuestra querida Yagua, específicamente en Tronconero. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Chévere. Gracias por acoger la invitación. Gracias, un placer. Johnny, en cuanto a la historia de la tradición de San Juan Bautista, la celebración cultural, esta manifestación cultural, ¿cómo se realiza esta fiesta a nivel de nuestro país? ¿Cómo se llevan a cabo los elementos, las realidades por las cuales este santo congrega a distintas personas, familias, y que de generación en generación alguna ha pasado el que puedan de manera colorida, de manera alegre y sobre todo también combinando lo mágico religioso, porque también puede entrar esto, resaltan al santo?
¿Cómo se realiza todo esto dentro de nuestra realidad de Venezuela? Bueno, la fiesta en honor a San Juan Bautista, la fiesta folclórica, esa parte festiva, comienza con el proceso de evangelización de parte de la Iglesia Católica enviado por el rey Fernando de España. Es un trabajo que costó mucho porque nosotros sernos cristianos, sernos católicos, pues lo pagamos con sangre, ¿no? Uh-huh. En el pasado, lamentablemente, si el que no se convertía al cristianismo, pues lo asesinaban. Incluso, de hecho, el que no aprendía a hablar el idioma español, pues también lo asesinaban. La parte festiva comienza una vez que la Iglesia Católica evangeliza y adoctrina, si se puede decir, a tantos aborígenes en nuestro país como el pueblo esclavizado traído de África por medio del mestizaje. Había que hacer la celebración con un agradecimiento, agradecer. Juan, que es del 24 de junio, su nacimiento, en Venezuela, un país trópico que tiene su propia elemento climático, Uh-huh. la lluvia. Sí. La Iglesia Católica viene en un proceso festivo desde la Cruz de Mayo, que es del 3 de mayo, Uh-huh. que es cuando realmente inicia el invierno, y que estas fiestas de la Cruz de Mayo tienen algo muy parecido a la fiesta de San Juan, porque también son fiestas de agradecimiento. Los pueblos aborígenes nuestros y los negros esclavos vienen de caracteres culturales muy parecidos de dar gracias. Ellos le daban gracias no al Dios que nosotros conocemos. Ellos tenían sus propios dioses a quien rendirle, a quien darle gracias. Gracias por la vida, por la lluvia, por la cosecha. Y es la cosecha el punto principal de la fiesta festiva en honor a San Juan Bautista. Nosotros bien podíamos decir que, oye, pero es que a San Juan lo bailan. Y San Juan no era bailarín, no era un bailador, era el hombre más grande nacido de una mujer que viene a decir, mira, el que viene detrás de mí, no soy yo el Mesías, el que viene detrás de mí, empieza a anunciar el reino, la llegada de Jesucristo. Y en ese proceso de aprendizaje de la Iglesia Católica, tanto aborígenes como negros esclavos agradecen bailando, Uh-huh. pero no realmente es baile, es danza. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque la danza está asociada al espíritu, Ok. en cambio el baile no. De hecho, La danza. Johnny, en la iglesia tenemos danzarinas o danzarines. Es una manera buena lo que tú acabas de decir, porque no es lo mismo danza que baile. El baile es más festivo, sí, es más de pasar un buen rato, entretenerse. Exacto. Pero la danza, como tú dices, está unida al espíritu, pero tiene un sentido de ofrecimiento. Claro, porque Uh-huh. es que la danza es una forma de que tu cuerpo baila para agradecer. O sea, mis movimientos es para gratificar, ¿ves? Uh-huh. ¿Ves? Entonces, esta fiesta que es en agradecimiento también a la lluvia, porque es el agua lo que nos da todo. La vida. Ahora fíjate, hay una cosa bien bonita que nosotros bien la entendemos así, que es que si bien los negros esclavos y aborígenes aprendimos o aprendieron a dar gracias por la lluvia, que es el agua es la vida, y Juan es el hombre del agua. Uh-huh. Es el hombre porque inicia el bautismo. Bautiza en el Jordán, En el Jordán, para limpiar. Y entonces la forma en cómo entendían los aborígenes y los africanos no es como los españoles los entendían. Uh-huh. ¿Ves? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Las estatuillas, que es parte de la cerámica ancestral, religiosa de nuestros pueblos aborígenes, ellos le rendían culto enterrándolas. Uh-huh. ¿Ves? Le enterraban y la metían incluso en urna de los muertos.
¿Qué es lo que pasa? Cuando la Iglesia Católica enseña a nuestros aborígenes a la oración de estas imágenes, a la veneración de estas imágenes, y ellos, viendo que tenían que rendirle culto, las enterraban, pues lamentablemente lo pagaban con sangre, los mataban. Entonces ese proceso costó mucho tiempo, mucho tiempo. Esta fiesta de San Juan ha sido interrumpida desde entonces, y por eso pues la UNESCO a través del Departamento de Educación, esa facultad cultural que tiene la UNESCO para el mundo, decreta el patrimonio inmaterial de esta manifestación en Venezuela es por el tiempo ininterrumpido. La UNESCO no trabaja tanto con manifiestan, no manifiestan, tiene tantos años, volvimos, no. Tiene que ser un proceso, la continuidad y la tradición. Y que esta tradición esté vinculado a la socialización, a la paz y a la formación educativa. Tenga un sentido de encuentro, de encuentro como tal. Hay unas características en estas festividades. Sabemos que los sanjuaneros están por lo menos en la mayor parte del centro de nuestro país, Aragua, parte de Carabobo, el estado Miranda, en algunas realidades, creo que hasta en Yaracuy hay algunas manifestaciones. Estas personas que en caso tal son también familias, cuando se congregan, ahorita que tuvimos la oportunidad de celebrar a San Juan aquí en la parroquia de la Medalla Milagrosa de Yagua, pedimos que uno de este grupo de sanjuaneros nos pudiera facilitar su imagen para que presidiera la misa, cosa que cayó muy bien porque siempre tienen esa parte también de llevar al santo a la iglesia, por el sentido que tiene, por supuesto, de que es el mismo que identifican en la Sagrada Escritura y a quien le rinden ese homenaje. Pero hay una cosa que me llamó la atención, que cada comunidad o cada fraternidad de sanjuaneros visten al santo. Sí. Hay un vestido nuevo cada año. Sí. Y como tú decías ahorita, bueno, a San Juan no bailaba. No. Se baila porque tiene este sentido que ya explicaste. Lo mismo pudiera pasar con el vestido, porque San Juan lo que usaba era una sola muda de ropa, una muda que era de cuero de camello. Y entonces, claro, vestirlo majestuosamente, ¿qué significado tiene esto dentro de la celebración? ¿O cómo va pasando esto en esta realidad de esta celebración ininterrumpida? El cambio de la ropa me hace recordar también a que la Cruz de Mayo cada año la pintan de un color distinto. ¿No? Lo que pasa es que a la Cruz de Mayo le hacen colores pasteles. Okay. En cambio a Juan lo visten, este año a Juan lo vistieron de verde. Y eso es porque lo que siempre representan las banderas, las banderas que acompañan con la danza, con los tambores, que el blanco es la pureza, que el verde es la naturaleza, que el amarillo es la riqueza, pero este amarillo tiene que ver con la riqueza espiritual, a diferencia del amarillo que tiene la bandera, por ejemplo. Este amarillo que tiene la parte festiva de San Juan tiene que ver con la riqueza espiritual. El rojo, sabemos pues que el rojo, como en la bandera, que es la sangre que derramaron, ¿verdad? Nuestros próceres, en este caso Juan, un mártir más, decapitado, y esa sangre es el rojo, el azul, los cielos. Interesante porque en la misma festividad estos banderines salen a relucir, por supuesto, con la danza y con la música. El tambor como instrumento propiamente, y de hecho lo que más identifica la fiesta de San Juan, o lo que más resalta en la fiesta de San Juan, es el toque, el repique de tambores. Por supuesto, sabemos es un instrumento propio, autóctono nuestro, en esa relación, en ese aprendizaje, en ese encuentro que hubo de cultura. Pero ¿cuál es el sentido también? Así como la danza, así como el vestido, entonces el tambor, ¿qué papel juega? Claro, dentro de la festividad? Nosotros tenemos que saber históricamente que en este continente no se ha podido demostrar que nuestras tribus tuviesen instrumentos de percusión. Solamente en Perú, creo que los nahuatl en Imahuaca exactamente usaban una especie de caja, que algunos se sentaban y la golpeaban, que después con el tiempo y la innovación y la transformación cultural, esta caja imahuaqueña la usaron en la música folclórica del Perú, y se le llamaba caja como tal. Luego en el año 82, por cierto, Paco de Lucía viene de España a dar un concierto en Perú y le encantó tanto la caja
que él se lleva la caja a España, introduce la caja en uno de sus músicas populares más representativas, que es el flamenco, y entonces ahora se le llama caja de flamenco, y nos pareciese que la caja es española, pareciese que realmente Y la caja es resulta española, que el origen y es resulta que el latinoamericano. origen es sudamericano. O sea que las cajas que tenemos en nuestras parroquias que acompañan la Sí, percusión, es aborigen. que son estas Sí, cajas exacto. que decimos españolas, las llamamos cajas, pues son aborígenes. Es aborigen, Qué bueno, ese es el vestigio del origen de esa percusión. Claro, ahora qué es lo que pasa, nosotros tenemos una riqueza de instrumentos de percusión, porque los africanos que llegaron a diferentes costas de Venezuela, no eran de un lugar específico. Claro, la gran mayoría vino del Congo, pero trajeron gente de Costa de Marfil y de Senegal. Entonces, de esas tres comunidades, ellos fabricaron instrumentos en Venezuela. Okay. No los trajeron. Uno dice, no, bueno, los africanos trajeron los... ¿verdad? Es una forma de decir cómo llegó la música percusiva no solamente a Venezuela, al continente americano. De hecho, está todavía, a través de la UNESCO, todavía está en el proceso de investigación. Nosotros cuando veíamos películas western, las películas norteamericanas, de John Wayne, que salen los indios de Norteamérica tocando instrumentos, y uno dice, estos instrumentos son parte del trabajo cinematográfico, o realmente hay una investigación de si los pueblos de Norteamérica usaban percusión. Aún está eso allí, todavía no se sabe con todavía no se sabe porque los pueblos de América usaban flautas, ocarinas y cantos de sirena. Cantos de sirena quiero decir cantos que no son acompañados por ningún tipo de instrumento. Entonces fíjense ustedes, desde Gibraltar hasta Puerto Sucre, toda la costa venezolana tienen sus propios instrumentos africanos, claro, y ahora ya son nuestros. Claro. Y no solamente la gran riqueza, la diversidad de las distintas formas de cómo están hechos, sino en la diversidad de cómo se tocan. Porque si tú vas al Zulia, vas a ver que el tambor del Zulia no es como el de Falcón. No. Y el tambor de Falcón no es como el de Carabobo. El de Carabobo no es como el de Aragua no es como el de Miranda, el Miranda no es como el de La Guaira, el de La Guaira no es como el de Oriente, y esa riqueza y todo eso. Otra cosa es que sabemos que es danza, ¿no? Uno dice el baile de tambor, pero el baile de que se le hace al tambor es una danza que representa el apareamiento del gallo y la gallina. ¿Ah, sí? Sí, esa forma que hace la mujer, que da vuelta y el hombre la voltea con las manos, es exactamente lo que hace la gallina. Interesante. Y el hombre, aquí en Venezuela el hombre baila con el pie así, porque recuerda que ellos tienen un grillo. Se le colocaba grillo, era el hombre, no a la mujer. ¿Qué tal? ¿Ves? Interesante. Sí. Interesante. Entonces la música que acompaña la fiesta de San Juan junto a la danza tiene en ese sentido, porque se tiene que adecuar lo que tú acabas de decir, cada tambor tiene una manera de sonar distinta en alguna región, pero entonces esa música tiene que llevar también a esto. Es como llegar éxtasis en el momento del ofrecimiento, de la festividad propia al santo. Sí, fíjate que la fiesta es exactamente la misma. Tú vas al San Juan del Zulia, al San Juan de Falcón, al San Juan de Carabobo, de Aragua, y vas a ver que la fiesta es la misma. Hay algunos elementos que se han perdido y han llegado otros que no tienen nada que ver, con la fiesta. Y hay mucha gente pues que se hace llamar sanjuanero, pero no sin ser sanjuanero. ¿Sí? Lo conversaba yo con un amigo en estos días. No es nada más un título. Sí, un título. Yo le comentaba a este compañero que mira, primero que nada, para ser sanjuanero, primero tienes que ser católico. No sé, de otra bautizado. Un sanjuanero tiene que conocer la vida de Juan, ¿verdad? Es como que si tú, el padre vive en Yahua, padre, ¿usted sabe qué es las Malvinas? No, ¿qué tipo de Yahua es? Exacto. Una cosa así. Entonces lo mismo pasa con el sanjuanero. El sanjuanero tiene que conocer el antes de la llegada de Juan, porque Juan fue anunciado antes ya,
el proceso de evangelización de Juan, la gran obra espectacular de Juan del anunciamiento, en anunciar a Jesucristo, y luego pues el Juan Marcos. O sea que tiene que tener un contacto con la Sagrada Escritura, con la Biblia, con la palabra de Dios, para poder alimentar también. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos sanjuaneros que se quedaron nada más en la fiesta. Y ya dicen, bueno, no, yo soy devoto de San Juan, yo soy sanjuanero. Pero ¿cómo se le puede llamar un devoto de San Juan o un sanjuanero? Una persona que no va a la casa donde está Juan. Es la casa que edificó Jesús a través de Pedro, que no conocía a Juan, que no imita la obra de Juan. Es difícil, ¿verdad? Pero bueno, la gran obra es evangelizar. Sí. Eso fue lo que vino Juan, y esa es la obra de un sanjuanero, evangelizar. Qué bueno. Yo creo que este tema, que por supuesto es interesante y da para mucho, yo creo que da para mucho, John, nos hace entender también, y algo que tú decías al principio con la historia, el que tenemos que seguir aprendiendo mutuamente, aprendiendo de la cultura y aprendiendo de la fe que fortalece la cultura. No se trata ni de solamente agregar, quitar cosas, sino darle un sentido para que esa celebración ininterrumpida se mantenga a través de las generaciones, y que otros que vienen levantándose también conozcan esta realidad, para conocer el origen y para acercarse más a Dios, que sería lo más inmediato. Oye, agradecemos mucho, Johnny, esta intervención, porque hasta a mí mismo me has abierto algunas cosas. Yo no sabía que el baile del tambor era el baile del gallo y la gallina. Una cosa interesante, porque son cosas que a veces uno tiene que abrirse de corazón a esto, para no juzgar, ¿sabes? Sí, claro. Porque mucha gente, y los que nos ven, pudiésemos decir, bueno, que cuesta siempre que la iglesia, cuando celebra estas cosas culturales, dejar entrar. Hay gente que se escandaliza porque si entró el santo con bailes y lo batuquean, Dios mío, ¿qué es esto? Se va a caer la iglesia porque esta gente... No se trata de eso. Se trata de lo que ya más o menos hemos explicado, que significa la danza, que significa la música, que significa el vestido que lleva el santo, y todo lo que culturalmente estas personas, desde nuestro origen, teniendo signos concretos, puedan celebrar. Te agradecemos mucho. Bueno, tú estás en Tronconero, sí, adelante con una coral que se llama Araguats. Sí, señor. Son unos niños que están preparando, niños y jóvenes en la comunidad. Y bueno, siempre te agradecemos porque nos iluminas en ese sentido. Dios te pague, Johnny. Amén. Que el Señor te bendiga a ti también, y que sigamos adelante con la intercesión de San Juan. Continuamos con este programa especial de Semillas de Fe. San Juan Bautista, aquí lo tenemos en este cuadro que acompaña en nuestro presbiterio de la iglesia parroquial de la Medalla Milagrosa de Yagua. Y aquí se refleja mejor la realidad de ser de San Juan. ¿Por qué lo llamamos Bautista? Ya decíamos con nuestro invitado especial, Johnny Brea, cultor residente de Tronconero, que era eso mismo, con el signo del agua en el Jordán, preparaba los corazones para la llegada del Mesías. Ahora nos encontramos una vez más con Moisés. Moisés, bienvenido nuevamente. Gracias, Padre. Tú has estado en algunos programas ya de nuestro podcast, y siempre es interesante porque Moisés, como ya sabemos, representa también parte de la cultura de nuestra Yagua, porque también pertenece a este gremio de la identidad cultural Carabobo, que se encarga precisamente de recoger, de buscar todo lo que tiene que ver con los signos culturales de nuestro estado, para darles mayor realce y buscar también la manera de rescatar y de valorar más esto. Moisés, San Juan Bautista, el primo del Señor, el último profeta del Antiguo Testamento y el profeta que anuncia inmediatamente la llegada del Mesías. Acabamos ahorita de conversar con Johnny y veíamos toda la parte tradicional. Ahora nos toca hablar acerca de la figura de San Juan, desde la palabra de Dios, volver nuevamente a lo que habíamos comenzado y hablar de ese compromiso que tiene que adquirir el que se llama sanjuanero, como lo comentábamos también en la sección anterior, que tiene que ver con esta realidad y que hay que imitar del santo. Sí. ¿Hacia dónde nos lleva esta realidad del santo? Cuando hablamos de San Juan, estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque San Juan viene a anunciar al Señor, y al Señor estaba desde antes del Génesis. Dice el primer libro del Génesis que antes de que todo fuera creado ya estaba el Verbo, ya estaba la palabra, y al estar la palabra es Jesucristo. Entonces ya está Juan en un proyecto de salvación desde la creación del mundo. Y cuando vemos a San Juan, muchas veces lo vemos como un santo parrandero, como un santo de baile, de una festividad. Bueno, eso tenemos que buscar la manera nosotros como sanjuaneros de transmitirlo
como un mensaje de Dios de salvación para los hombres, nosotros también de recuperar, de evaluar, de tener sentido de pertenencia por nuestras manifestaciones culturales. Vemos a unos esclavos que nos trajeron en una colonización por medio de la iglesia, el bautismo, la palabra de Dios, las tradiciones, y son maneras del esclavo como manifestar cuando tienen ese encuentro con Dios. Todos necesitamos de Dios por naturaleza. Los indígenas lo buscaban en el sol, adorando el sol, y no estaban tan lejos porque el sol es creación de Dios. Es un astro, sí. Es un astro. De la luna igual, pero ya con la colonización estamos más identificados, y la palabra devoción significa imitar. Cuando yo porto en una parranda o me considero con la devoción a San Juan, es la principal meta, es imitar a San Juan. Y vemos que desde el Antiguo Testamento Dios nos ha hablado por medio de los profetas, y cuando hablamos de Isaías, el último profeta, hay como un silencio en el Antiguo Testamento de 400 años aproximadamente de silencio profético, porque cuando viene la apertura del Nuevo Testamento con la venida del Mesías, Lo inaugura San Juan. viene Juan como profeta, pero también viene como como una voz que va a anunciar el verdadero Mesías, ya no por el amor de Dios durante la historia del Antiguo Testamento, sino a un Jesucristo, ya a Dios hecho hombre, uno y trino. Esa responsabilidad de Juan fue impresionante. Incluso el papá Zacarías, cuando el ángel le anuncia, como anunció el ángel a José, le anuncia a María, también el ángel le anuncia a Zacarías, al papá de Juan: mira, tu esposa Isabel va a salir en estado, van a tener un niño, se va a llamar Juan, que viene de la raza hebrea, que uno de los nombres originales es Yohanahán, las pronunciaciones. Lo que pasa es que en los cambios de los idiomas queda como Juan al español, pero vemos que es el mismo mensaje, que es el hombre que viene con Dios conectado. Y cuando el ángel le habla a Zacarías, pero bueno, ¿cómo va a ser eso si mi esposa es estéril? Sí, la edad avanzada. Y edad avanzada. Y del tiro quedó mudo porque no creyó. Padre, queda mudo porque el ángel, bueno, yo te estoy anunciando algo de Dios, no es para que tú estés, para que no estés proliferando por ahí. El que no cree se queda mudo. Y esto nos puede pasar a nosotros en esta manifestación de no seguir a Juan con el mensaje real. Nos quedamos mudos y nos quedamos empañados ante la realidad de lo que es el mensaje de Dios por medio de San Juan en nuestra manifestación. Nos pudiéramos quedar solamente con el santo de la jerga. En el argot que usamos, jerga significa de la fiesta, del bochinche, de la cosa, pero no el santo. Podemos convertir esto en un ritual más bien pagano. Eso sí. Porque nos quedamos en la parte pagana y no nos quedamos en el mensaje verdadero. Y Zacarías, quedando mudo, el día de la presentación de Juan, Anota en una tablilla. Preguntan el nombre y él en una tablilla. Juan, en ese momento, anuncia que lo que viene, y la gente comenta: este niño tiene que ser algo extraordinario. De hecho, viene anunciado ya inclusive la misma realidad de Juan, porque el día de la fiesta de San Juan, la primera lectura de la misa es del profeta Jeremías, el primer capítulo. Y es donde Dios le dice a Jeremías que desde el vientre materno fue escogido, lo cual quiere decir que le da pie a lo que tú estás comentando, Moisés, para todos los que nos escuchan, que Juan ya venía también dentro de ese plan de salvación de Dios, porque también fue escogido desde el vientre materno. Fue un niño que llegó de una manera extraordinaria. La mamá era estéril, los dos eran de edad avanzada, los dos representaban al Antiguo Testamento, y Juan irrumpe para poder dar y ser la voz que grita en el desierto. Y fíjense esta expresión, voz que grita. Ya no es la voz solamente del profeta que anuncia la salvación en el Antiguo Testamento, sino que voz que grita: ya viene, esto es inmediato. Ahora se inaugura la nueva alianza con Dios. De hecho, cuando Juan tuvo libertad para esto, exclusiva, que él queda huérfano, joven, porque los padres eran de avanzada edad, o sea que tenía un camino libre, y es allí donde él se retira al desierto a prepararse con los esenios, y ahí empieza a vivir la purificación
del cuerpo, por los rituales del agua. Es ahí donde inicia la vocación al bautismo. Después que se ve, porque los judíos conocían la palabra de Dios, Sí. ellos la leían y la interpretaban, y estaban en el desierto como monasterios, como comunidades. Se aislaban a estudiar y a hacerle culto a Dios. Y Juan en esas comunidades después sabe que tiene un camino, que es un enviado, un profeta que viene a anunciar al Cristo que ya está. Y ahí viene el problema de la iglesia, que dicen, ¿y por qué no, Cristo no se bautizó pequeño? No dio el ejemplo pequeño, Sí. porque no lo podía bautizar un otro niño de 6 meses. Sí. Ahí vemos la cuestión, pero lo más importante de este padre es que cuando nosotros que vemos a San Juan, que ya regresa al Jordán, hay un tema muy importante que es la figura de la imagen de San Juan, que tenemos comúnmente en el baile, en la tradición, en la manifestación, que es el dedo que señala. Y ese dedo, nada más y nada menos, que quedó en la historia, porque más allá de que nosotros no tengamos una tendencia al culto de la iglesia católica, pero y somos sanjuaneros, tenemos que identificar bien, porque yo puedo escudarme en decir, no, esos son los padres que están diciendo eso, eso es la iglesia. No, esto es la historia. Esto es la propia historia, y que queda, ¿cómo se llama?, en la biblioteca universal, en los sagrados biblios, en la Sagrada Biblia. Eso es testimonio real de la historia. Sí. Y vemos a un Juan que señala, es el Cordero de Dios. Ahí viene Sus propios discípulos. Eso está en el capítulo 1 de Juan el Evangelista, que cuando ve pasar a Jesús se lo señala a Andrés y a otro compañero, ahí va el Cordero de Dios. Nosotros añadimos en la iglesia el que quita el pecado del mundo, porque Jesús es el que quita. Aquí en esta imagen no lo señala porque lo tiene con él, está en el proceso del bautismo. Otra cosa interesante, y esto hablando de devoción para imitar, y creo que con esto ya, que es el propio sentido del bautismo. San Juan no quería bautizar a Jesús. Dice el evangelista Mateo que cuando Jesús se acercó a ser bautizado, hay que buscar eso allí en el capítulo 3 de Mateo, que San Juan le dice, ¿cómo que tú vengas a mí si yo soy el que necesita ser bautizado por ti? Y eso le dice, tranquilo, primo Pablo, vamos a calmarnos, hay que cumplir la voluntad de Dios, tiene que ser así. Yo vengo a practicar el bautismo para ser solidario. Yo no es que, porque San Juan sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no tiene pecado. Ya lo reconoció. Pero ¿qué es lo que dice esto de San Juan? Que yo lo decía en la sección anterior, ese sentido de desprendimiento, ese sentido de que convivió con los esenios, de que estuvo preparándose en el desierto para ser un hombre que sabía cuál era su misión. De hecho, a él le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? No. Y él decía, yo no soy, viene detrás de mí, yo no me atrevo ni a desatarle la correa de sus sandalias, lo dicen los evangelios. Y cuando Jesús habla de Juan, dice, cuando ustedes fueron al desierto a ver a Juan, ¿a quién encontraron? Un hombre vestido y ataviado de vestiduras elegantes. No, vieron un hombre, y como decía Johnny, al mejor, que lo dice en la palabra, al hombre más grande nacido de mujer. Sin embargo, Jesús dice, el que cumpla la voluntad de Dios será tanto más grande que Juan en el reino de los cielos. Y entre los hermanos sanjuaneros hay una duda allí, que yo he escuchado algunos cantos que han repetido, y hay que tener cuidado con la historia, porque a veces una mentira repetida 100 veces se puede convertir en una verdad, y es de donde la tradición empieza a transversar eso. Que es que muchos comentan que Cristo bautizó a Juan y Juan bautizó a Cristo. Dos cosas se vieron, dos grandes maravillas se vieron en el Jordán. Que Cristo bautizó, Juan bautizó a Cristo y Cristo bautizó a Juan. Pues Jesús no bautizó a Juan. Eso lo podemos buscar en la historia, lo podemos buscar en la Biblia, lo podemos investigar. Y es bueno polemizar con esto, porque no podemos afirmar por una emoción que yo esté de repente llevar la rítmica en un canto para completar la frase. Yo diga, no, que Cristo bautizó a Juan, porque la historia, ahí hay que tener cuidado. En todo caso, se puede decir que después recibió Juan ese bautismo de salvación, bautismo que nosotros tenemos por el sacrificio de Cristo, cuando fue martirizado. Después en la iglesia celebramos el 29 de agosto el martirio de San Juan Bautista. Este es el santo que tiene 2 celebraciones especiales, así como San Pedro y San Pablo, que cada uno después tiene sus celebraciones. Pero San Juan le celebramos su nacimiento y le celebramos el momento en el que fue martirizado. Para nosotros en el santoral cae el 29. Pero lo que quiero decir es que tal vez pudiésemos decir, solo luego de la reflexión cristiana,
que Juan también reciba el bautismo que Jesús ofrece a todo el que se quiere salvar, que somos cada uno de nosotros, a través de cómo Él dio la vida por él. Porque también Él disminuyó para que Cristo fuera el que creciera. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto, Moisés? Tanto a nivel de fieles, no solamente los sanjuaneros, porque también es lo que hemos hablado, el encontrarnos, el aprender unos de otros y poder enfocarnos bien en el misterio de nuestra salvación, que nos lleva a darle colorido y a darle alegría a todas estas celebraciones. Vamos a tomarlo como una profecía iniciando el Nuevo Testamento. Es un santo varón, pobre, humilde, sencillo, que se preparó, que dio su vida por proclamar la venida del Mesías, y que nos señala que es el Cordero, que nos está diciendo que nosotros, Padre, tenemos que buscar la manera de encontrarnos con Jesucristo, que es lo que Juan nos va impulsando, y que en cada parranda lo llevamos en el hombro, lo llevamos en un nicho, y Juan todos los días repetitivamente nos está diciendo: es el Cordero, es el Cordero. Y nosotros como devoción tenemos que imitarlo. ¿En qué lo podemos imitar? Nosotros asistiendo al sacrificio del Cordero. Todos sabemos cuál es el Cordero degollado de la antigua alianza y la nueva alianza, que es Jesucristo nuestro Señor. Y si Juan nos está diciendo es Él el Cordero, nos está llevando a ese santo sacrificio, nos está llevando al altar, nos está llevando a cada día que por sucesión apostólica los sacerdotes consagran ese pan de divinidad, e imitarlo también con la palabra al escuchar el Santo Evangelio, la homilía y lo que es la parte de la Santa Misa. Y también como santo vivir una vida más desprendida, nada más enfocándonos no solamente en las cosas materiales, sino ese equilibrio también ante las cosas espirituales, para tener una devoción directamente, no solamente con San Juan, sino un San Juan que nos lleva al camino de la verdad, el camino y la vida. Yo creo que este programa pues ha sido fabuloso para poder entender nosotros esta manifestación cultural que en nuestra querida Venezuela ya cuenta con esta realidad de ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. San Juan Bautista, el primo del Señor, el precursor, el último profeta del Antiguo Testamento, pero el que inaugura el Nuevo, que tiene una misión, como ya lo ha dicho Moisés, y que nosotros en la Eucaristía repetimos esas palabras de San Juan a sus discípulos cada vez que elevamos el Santísimo Cuerpo del Señor en el rito de la comunión. Este es el Cordero de Dios. Es San Juan quien nos señala a Jesús, y es él mismo el que también recibe, por supuesto, a nivel cultural, toda esta honra, todo este homenaje, toda esta devoción particular. Moisés, muchísimas gracias nuevamente por tu atención, por estar siempre con nosotros. Gracias por el apoyo a este canal de YouTube, a este podcast Semillas de Fe. No me queda sino pues agradecerles a ustedes también su atención. Recuerden que tienen allí la caja de comentarios, alguna pregunta, alguna sugerencia. Es bueno, porque eso nos ayuda también a crecer a nosotros. No se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para que siempre le llegue esa notificación de que nos pueda sintonizar. Esta es Semilla de Fe, sembrando cultura, valores y esperanza. Y pedimos a Dios pues que junto con nuestros aliados, Sonido 93.1 FM y la empresa Bencable TV, podamos seguir caminando junto con ustedes. Así que bueno, en nombre de San Juan Bautista, que es un santo que nos ayuda a imitar a Jesús, entregándonos a la misión que Él nos ha dado, le pedimos a Dios que nos bendiga. Que el Señor esté grande en sus vidas y que les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta una próxima edición de Semillas de Fe. Dios les cuide.